¿Qué podemos hacer para relacionarnos mejor con la divinidad, para estrechar nuestra relación con la divinidad? Primero, lo que necesitamos hacer es encontrarnos en dónde estamos con respecto a esta relación, dónde nos encontramos parados con respecto a esta relación. Porque nuestra relación con la divinidad puede ser tan cercana y tan estrecha que la pudiéramos sentir tan real como cualquier otra relación que tenemos con cualquier otra persona. Así de real puede ser. Y la podemos ir mejorando a tal grado en el cual esta relación sea tan óptima que no se pueda negar a darte lo que le pidas. Así de sencillo es la relación con la divinidad. Pero les voy contando más o menos cómo ha sido mi andar con la divinidad. Yo desde muy chico fui una persona muy espiritual y mi relación con la divinidad era sumamente estrecha. Como mexicano y yucateco, pues me crecieron como católico. Entonces mi acercamiento con Dios tenía que ver con el catolicismo y me llevaba a toda madre con Dios. Me acuerdo que llegó el momento en el que me gustaba ir a misa. Me la sabía de memoria. Y incluso decía que yo quería ser sacerdote. Y mi mamá se reía. Pero luego empecé a pecar un chingo. Y empecé a sentir vergüenza por los pecados que había cometido. Entonces comencé a separarme de la divinidad, a alejarme cada vez más. Me acuerdo que una vez me llevaron a una Pascua juvenil y fue un proceso sumamente duro. Tendría yo 12 años, cuando mucho. Y para esa Pascua, los organizadores creo que tenían como fin hacernos llorar a todos. Porque conforme iban pasando los días, ¿no? Siempre cerrábamos con un proceso muy intenso y todos los chicos chiquitos llorando. Pero yo no. Y así iba, como que de repente habían personas que pues no lloraban y nos sentíamos mal por eso. Y habían pláticas que daban los organizadores como avisos, oigan, si no están llorando, no se preocupen, igual y mañana pueden. Como que eso es lo que querían, evidentemente, eso es lo que ellos querían. Obviamente nos hacían llorar desde la culpa y desde el miedo, porque Cristo había muerto por nuestros pecados y nosotros al seguir pecando era como abofetear a Cristo. Para no hacerles largo el cuento, el último día, de repente, en el proceso, pues había un grupo en vivo, ¿no? Que estaba tocando como que música ambiental, mientras el vocalista de repente lanzaba un raza de víboras, arrepiéntanse, nos decía raza de víboras, a niños de 12 y 13 años, cuando mucho, así más grandes de los que estábamos allá, niños y niñas. Y había que hacer en un papelito, poner todos los pecados que habías cometido, ¿no? Y los doblabas y te formabas en una fila muy larga de otros niños y niñas. Y pues ibas esperando tu turno, iba avanzando poco a poco, porque éramos un chingo de chamaquitos. Lo único que yo veía es que todos los que terminaban la fila, iban a su lugar, regresaban vueltos en un llanto, pero mal, mal, mal el llanto. Yo no entendía qué pedo. No entendía qué pedo. Yo dije, puta, ¿qué les están pegando o qué? Y luego llegó mi turno y me di cuenta porque estaban llorando. Cuando te tocaba ser el primero en la fila, quedabas frente a una cruz que estaba hecha, era una cruz de madera, pero estaba envuelta como con bolsas de plástico llenas de tinta roja. Y te daban una tachuela y tú tenías que clavar con la tachuela el papelito de tus pecados en la cruz. Entonces era un
artefacto bastante creativo, ¿no? Le ponías tu tachuela y caía la sangre de tus pecados en el cuerpo de Dios, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Me puse a llorar muy mal, ¿no? Me sentí muy mal por estar lastimando tan evidentemente a quien había sido mi mejor amigo durante toda mi vida. Y ahí se rompió algo, se me rompió algo completamente. Y yo supongo que a muchos. Y comencé a distanciarme cada vez más, ¿no? Porque pues cada vez cometía más pecados. Cuando tenía yo esa edad, ¿cuál pudiera ser mi pecado más grande a los 11, 12 años? Le saqué la lengua a mi mamá, ¿no? Me quedé con el cambio de las tortillas, no sé. Le mentí cuando me preguntó tal cosa. O, puta, empecé a masturbarme, ¿no? Y era, no sé, coño, ¿qué puede ser un pecado ese? El caso es que, independientemente, yo veía mis pecados por esa experiencia como lo peor. Luego, sucedió que me metieron a una escuela católica de aquí de Mérida y peor, porque yo venía de una escuela mixta. Esta escuela a la que me cambiaron ya era mixta, pero era primero o segundo año que abrían sus puertas a volverla mixta. Entonces, la generación a la que yo entré, sí era mixta, pero los varones que estaban en esa generación no estaban acostumbrados a relacionarse con niños. Entonces eran unos orangutanes, con el machismo más terrible, hacer una escuela de un nivel socioeconómico alto, entonces era puro fresa, macho caón, entre 14 y 15 años, que trataban a las niñas del carajo, entre ellos se trataban del culo, a mí también me trataban muy mal como nuevo, salvo algunas honrosas excepciones, y te obligaban a irte a confesar cada cierto tiempo. Yo no quería, pero te escogían, llegaba alguien, una lista y te decía tu nombre y tenías que ir a confesar. Para no serles tan largo el cuento, el sacerdote que te confesaba era un abusador y abusó de mí varias, bueno, en esa ocasión. Entonces, peor todavía. Y a ese sacerdote lo tenían como el mejor sacerdote de todo Yucatán. Y ya en la adultez, yo estoy seguro de que todo el mundo sabía y que la escuela sabía qué onda con este señor, el padre Baselis. No tenía un brazo, ¿no? Con su otro brazo, el que hacía sus fechorías. Porque después les pregunté a otros compañeros de la misma generación, años después, y me dijo que sí, a un montón de chamacos. Y todos lo sabían, les digo, nada más lo ocultaban. Pero así era bueno, muchas sociedades, ¿no? Sí. Entonces, más largo todavía, la brecha entre mi relación con Dios y ya me volqué en contra de todo lo que era religión. Odiaba la religión. Porque además me la pasé muy mal ese año escolar por un montón de situaciones, ¿no? Por la adolescencia y no tener a qué acudir o aferrarme o a lo que yo me aferraba antes, que era un poder superior, Dios, ¿no? Como yo lo conocía, pues resulta que ya no estaba en ese momento. Entonces, cuando entro, me cambio de escuela, empiezo a pasarla muy bonito. Me acuerdo que había un amigo, yo lo veía muy feliz, y él se nombraba ateo. Y yo no entendía cómo alguien pudiera ser ateo. Yo seguía siendo, según yo, creyente de Dios, pero estaba yo lastimadísimo en la relación. El caso es que luego entro a la universidad. Y me acuerdo que en la universidad, a la semana de estar en la universidad, el que nos daba la clase de religión, porque no se llamaba así, pero era clase de religión, porque era una universidad marista, nos preguntó quiénes creen en Dios.
Y yo creo que nunca me había hecho realmente de manera concienzuda esa pregunta. Yo lo había crecido con la concepción de Dios y estaba acostumbrado a creer en Dios de manera muy natural. No había dado cuenta que mi relación se había estrechado muchísimo. Y entonces, cuando me doy a la tarea de preguntarme realmente, rapidísimo dije, puta, pues no, yo no estoy seguro, no estoy seguro de que crea en Dios. Creo que ya no. Antes sí, pero ya no. Entonces nos separó en dos. El maestro, los que creen en Dios de este lado y los que no de este otro lado. Entonces me fui al otro lado de los no creyentes y éramos 5 personas. Solo éramos 5 de 45. Y nos pone a debatir, ¿no? Como para escarmentarnos. En bola nos querían caer los católicos, ¿no? Pero lo que no tenían en cuenta, uno, es que para bien o para mal yo me considero una persona muy inteligente y rápida mentalmente. Llevaba ya tiempo estudiando filosofía. Cuando empiezo a separarme, empiezo a buscar en qué creer y me agarro a la filosofía. Como adolescente, pues agarré a los filósofos más lindos, la verdad, digo, Nietzsche es una lindura, pero si lo lees mal o con corajito, puedes terminar como Hitler, ¿no? Como Mein Kampf o algo así. Y a Schopenhauer y a Kant y a varios filósofos. Entonces yo tenía respuestas. Y dos, ser ateo es muy fácil. Es muy sencillo ser ateo. Para no ser ateo necesitas un chingo de fe o otras cosas. El caso es que nos la pellizcaron. O sea, no nos movieron ni un centímetro de nuestras creencias. A partir de ese momento empecé a declararme como ateo y empecé a estudiar todavía más, pero con la intención de ganar debates, porque encontraba en el llanto de los católicos mi venganza, te lo juro. No había nada más satisfactorio para mí que ver llorar a mi mamá y a las rezadoras que me llevaba cada semana para regresarme al buen camino. Y varios amigos, me acuerdo, varios amigos que se ponían a llorar de cómo no vas a creer en Dios, te estás condenando, mi cielo, ¿no? Pues sí, desde en el nombre del amor, pero con un terrible miedo. Y luego fallece mi papá. Lo atropellan y fue una noche muy larga. La noche anterior yo me había ido de fiesta, entonces me amaneció. Recuerdo haber visto a mi papá agarrar su bicicleta e irse a entrenar, ¿no? Yo estaba borracho, drogado, cruzado, ¿no? Me vio y se fue. Al rato me acuesto a dormir, después de que yo había amanecido cuando él se fue. Y tocan a la puerta y eran sus compañeros ciclistas para avisarnos que mi papá estaba en el hospital muy grave. Cuando llego, pues ya había fallecido mi papá, ¿no? Entonces no había dormido bien. Luego vienen los del sepelio y los trámites y la gente. Yo estaba cansadísimo, cansadísimo. Yo quería dormir. Era lo único que quería y no podía. Me sentía muy mal. Pero, como yo era ateo y todo el mundo me dijo que como yo era el varón mayor, me era, pues, allá era el hombre de la casa y yo me tenía que hacer, entonces agarré una máscara del fuerte. Entonces no lloré. No lloré. Y la gente en el sepelio llegaba y me decía, por favor, llora, llora, por favor, ¿no? Yo creo que me iba a dar una embolia, la gente lo veía. Y yo no lloraba. No, estoy bien, estoy bien. Se murió, ¿qué más? Ya está. Yo tenía 21 años. Ya se murió. Y fue pasando las horas y más del culo me empecé a sentir.
Y entonces, de manera natural, acudí a Dios. En mi interior, solo me acuerdo que le dije, ¿dónde estás? Me siento muy mal. Inmediatamente me respondió, aquí estoy. Y me empecé a sentir bien. Me empecé a sentir con un descanso, con una paz, con un divino. Y al minuto se me acerca un amigo y me dice, te veo muy bien. Yo creo que es porque eres ateo. Y le dije, sí, claro que es por eso. Y otra vez a sentirme del culo. Luego empiezo con la búsqueda, porque el vacío existencial y el sufrimiento era sostenible, ¿no? Pasaron como 6 años de eso. Yo seguía siendo ateo y sufriendo un chingo. Y en la búsqueda encuentro Alcohólicos Anónimos y entro a Alcohólicos Anónimos. Pero algo que es como necesario en Alcohólicos Anónimos, uno de los requisitos, es creer en un poder superior. Y eso me gustó mucho, porque no era Dios, no era el Dios católico al que yo había conocido, no era un Dios de alguna religión conocida, las cuales yo estudié todo, ¿no? Era algo nuevo, algo que yo podía descubrir con la experimentación, ir descubriéndolo poco a poco. Me encantó el poder superior, una palabra, un concepto nuevo completo. Y empecé a encontrar enormes beneficios en el programa de Alcohólicos Anónimos. Muchos años estuve en el programa. Empecé a buscar más y llegué a lo místico. A lo místico, empezar a ver sobre lo hippie, lo raro, las energías y esas chingaderas. Mamadas, neta mamadas, ¿no? El caso es que de repente, buscando cosas místicas en internet, me topé con una meditación hecha por Amma, la esposa de mi gurú. Hice la meditación, me la pasé fantástico, me encantó, y eso me hizo investigar un poquito más y llegué al movimiento de la Oneness University. Y de repente me doy cuenta de que existe en Mérida una exnovia de un hermano y su novia me invitaron a meditar y de ahí comenzó mi camino espiritual hace más de 10 años. Entonces, cuando llego a India por primera vez, porque cuando me empiezan a decir en la One es, empiezo a experimentarlo y ellos usaban la palabra divinidad. Y me encanta la palabra divinidad porque tal cual es nueva. Y es libre, y es abierta, y la energía y la información está completamente liberada con la palabra divinidad. Entonces, empiezo a tener experiencias lindísimas, bellísimas. Y me dijeron que si yo iba ahí, a la UANES, a tomar un curso, al ashram, me iban a quitar el sufrimiento. Iba a quitarme la capacidad de sufrir. Y dije, yo toqué ir. Y se lo pedí a mi divinidad. Le dije a mi divinidad, quiero ir. Neta, si existes, haz todo para que yo vaya. Y todo cayó en su lugar. Me regalaron el vuelo a India, redondo, y me hicieron un préstamo para pagar el costo del curso. Y el resto de mi familia me dio dinero, porque yo no tenía ni un peso. Y en efecto, terminando ese curso, me quitaron la capacidad de sufrir. Y desde entonces no he vuelto a sufrir. Pero lo primero que me dieron al llegar
el primer día del curso en la India fue una nueva relación con la divinidad, que tanto estuve buscando por tantísimos años. Y eso es lo que yo quisiera compartirles a todos ustedes. Porque si hay más de 8.000 millones de personas, hay más de 8.000 millones de versiones de la divinidad. Y cada uno de nosotros tenemos una versión específica, una relación específica y única para cada uno de nosotros. Y yo quiero que ustedes puedan estrechar la relación con esa divinidad, con la que es de ustedes. Porque si logramos estrechar la relación lo suficiente como para sentirla real y aquí, le vas a poder pedir tu despertar. Y la divinidad te lo va a dar. Y te va a quitar la capacidad de sufrir. Entonces, por eso, Mixers, cuando comienza el curso y nos hacen un proceso para reencontrarnos con nuestra divinidad, se me apareció la divinidad en forma de Krishna. Y yo no tenía así, pero ni idea de Krishna. Y empecé a relacionarme con Krishna. Pero no solo Krishna se me manifestaba, o mejor dicho, no solamente mi divinidad se manifestaba en la forma de Krishna, sino utilizaba un montón de formas. De repente, como Buda, cuando quería yo saber sobre el despertar, se presentaba como Sri Bhagavan. Cuando quería saber sobre el amor, de repente se presentaba como el Maestro Jesucristo, nuevamente. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo necesitaba en esa etapa, era como se me iba a presentar. Hoy, la divinidad mayormente se me presenta como la orbe dorada. ¿Okay? Así es como se me presenta. Pero también, de repente, aún se me sigue presentando como Cristo, ¿no? Pero a cada quien se le va a presentar como le pidas, como necesites o como la divinidad elija. Entonces, todo esto que les cuento es justo para que vean cómo lo necesario para reencontrarte con la divinidad es primero saber dónde estás tú con respecto a tu relación con la divinidad. Porque si yo creo que mi relación está al 100 y no está al 100, pues nada más me estoy haciendo pendejo. Porque es importante saber dónde estás parado y más con respecto a la divinidad. Es como pedir un Uber, porque no importa a dónde quieras ir, si no le mandas tu ubicación al Uber, no va a llegar por ti. Eso es lo importante. Entonces, crudos y reales, no siendo bonitos. A mí el querer ser santo fue lo que más me alejó de mi vida. Volverse uno sabio y saber que tu relación pues, no está al 100, que puede mejorar, que no te ha servido lo que has practicado o como te has relacionado con la divinidad, justo te da la oportunidad de probar cosas nuevas, nuevas estrategias, nuevas maneras de relacionar. Eso es justo lo que nos da. Entonces, yo a lo que los invito a ustedes, antes de querer empezar a sanar la relación con su divinidad, primero vean en dónde están, dónde se encuentran, como nos dice Violeta. De repente, pues nos dices que la veamos parada frente a nosotros y yo no la veo. ¿Cómo puedo mejorar la relación? Tal cual. O sea, experimentando, oye, pues yo no la veo. ¿Por qué no la puedo ver si los demás sí la pueden ver? Oye, eso me da la oportunidad de mejorar, tal cual, de hacer otra cosa, probar otra estrategia. Entonces, primero, tal cual, hagan un inventario, cómo ha sido su relación con la divinidad a lo largo de su vida, qué les ha servido y qué no les ha servido, y traten de encontrar cuál es la distancia que existe entre ustedes y su divinidad.
Porque la iluminación es solamente distancia entre tú y la divinidad. Este camino lo que busca, tal cual, estrechar la relación entre tú y tu divinidad. Para que llegue el momento en que te fundas en un solo ser con tu divinidad, y eso es estar iluminado. Es cuando la divinidad ocupa tu lugar y te pone en el portabebé, y la divinidad se encarga de tu vida y de tus relaciones y de tu economía y de todo, tú solamente disfrutando el viaje en los brazos de tu divinidad. Eso es lo que quiero para todos nosotros, para que le pidas tu despertar, para que toda la humanidad despierte. Necesito, me conviene a mí que todos despertemos. Nos conviene a todos. Entonces, ubíquense. ¿Dónde estoy? La buena noticia es que eso es dar un paso hacia la divinidad. Y por cada paso que tú das hacia la divinidad, tu divinidad da 1000 pasos hacia ti. Vamos a empezar con ese pasito. Vamos a ver dónde estoy.